Belicena Vilca es la última descendiente de un antiguo linaje portador de un secreto mortal. El secreto consiste en el instrumento de un antiguo misterio, tal vez del más antiguo misterio de la raza blanca. Tal instrumento permite a los iniciados hiperbóreos conocer el origen extraterrestre del espíritu humano y adquirir la sabiduría suficiente como para regresar a ese origen, abandonando definitivamente el demencial universo de la materia y la energía, de las formas creadas. Pero ¿cómo llegó a las manos de Belicena el poder de este instrumento? Para aproximarse a la respuesta directa, habría que remontarse a miles de años atrás, hasta la época de los reyes de su pueblo, aquel pueblo que habitaba en la península ibérica. Poco se sabe actualmente de los íberos, pues todo cuanto a ellos se refería, especialmente a sus costumbres y creencias, fue sistemáticamente destruido u ocultado por sus enemigos. Ahora bien, en la época en que conviene comenzar a narrar esta historia, los íberos se hallaban divididos en dos bandos irreconciliables, que se combatían a muerte mediante un estado de guerra permanente. Los motivos de esa enemistad no eran menores, se basaban en la práctica de cultos esencialmente contrapuestos, en la adoración de dioses enemigos. Sin embargo, las causas eran más profundas, y los miembros de la nobleza gobernante, reyes y jefes, las conocían con bastante claridad. Había sido en los días posteriores al hundimiento de la Atlántida, cuando procedentes del mar occidental arribaron a los continentes europeo y africano grupos de sobrevivientes pertenecientes a dos razas diferentes. Unos eran blancos, semejantes a los miembros de su pueblo, y los otros eran de tez más morena, aunque sin ser completamente negros como los africanos. Estos grupos, no muy numerosos, poseían conocimientos asombrosos, incomprensibles para los pueblos continentales, y poderes terribles, poderes que hasta entonces solo se concebían como atributos de los dioses. Así pues, poco les costó ir dominando los pueblos que hallaban a su paso, y se dice que hallaban a su paso porque los atlantes no se detenían jamás, definitivamente en ningún lugar, sino que constantemente avanzaban hacia el este. Mas tal marcha era muy lenta, pues ambos grupos se hallaban abocados a muy difíciles tareas, las que insumían mucho tiempo y esfuerzo, y para concretar las cuales necesitaban el apoyo de los pueblos nativos. En realidad, solo uno efectuaba la tarea más pesada, puesto que luego de estudiar prolijamente el terreno, se dedicaban a modificarlo en ciertos lugares especiales, mediante enormes construcciones megalíticas, menires, dólmenes, crowlesh, pozos, montes, cuevas, etc. Aquel grupo de constructores era el de la raza blanca y había precedido en su avance al grupo moreno. Los pueblos nativos que permanecían en los primitivos solares ya no podían retornar jamás a sus antiguas costumbres. El contacto con los atlantes los había transmutado culturalmente. El recuerdo de los hombres semidivinos procedentes del mar occidental no podría ser olvidado por milenios. Hay que advertir que los grupos de atlantes desembarcados en los continentes, luego del hundimiento de la Atlántida, no eran meros sobrevivientes de una catástrofe natural, algo así como simples náufragos, sino hombres procedentes de una guerra espantosa y total. El hundimiento de la Atlántida es, en rigor de la verdad, solo una consecuencia, el final de una etapa en el desarrollo de un conflicto, de una guerra esencial que comenzó mucho antes, en el origen extraterrestre del espíritu humano y que aún no ha concluido. La guerra esencial es un enfrentamiento de dioses, un conflicto que comenzó en el cielo y luego se extendió a la tierra. Cuando se produce el desembarco continental, una fase de la guerra esencial ha terminado. Los jefes se han retirado a sus puestos de comando y los combatientes directos, que han sobrevivido al aniquilamiento mutuo, padecen diversa suerte. Algunos intentan reagruparse y avanzar hacia una vanguardia que ya no existe.
Otros creen haber sido abandonados en el frente de batalla. Otros huyen en desorden. Otros acaban por extraviarse o terminan olvidando la guerra esencial. En resumen, los dioses habían dejado de manifestarse a los hombres, porque los hombres habían fallado una vez más. No resolvieron aquí el conflicto. Pero los dioses se habían enfrentado por razón del hombre, porque unos dioses querían que el espíritu del hombre regresase a su origen, más allá de las estrellas, mientras que otros pretendían mantenerlo prisionero en el mundo de la materia. Los atlantes blancos estaban con los dioses que querían liberar al hombre del gran engaño de la materia, y afirmaban que se había luchado reciamente por alcanzar ese objetivo. Pero el hombre fue débil y defraudó a sus dioses liberadores. Permitió que la estrategia enemiga ablandase su voluntad y le mantuviese sujeto a la materia, impidiendo así que la estrategia de los dioses liberadores consiguiese arrancarlo de la tierra. Entonces la batalla de la Atlántida concluyó, y los dioses se retiraron a sus moradas, dejando al hombre prisionero de la tierra, pues no fue capaz de comprender su miserable situación, ni dispuso de fuerzas para vencer en la lucha por la libertad espiritual. Pero ellos no abandonaron al hombre, simplemente la guerra ya no se libraba en la tierra. Un día, si el hombre voluntariamente reclamaba su lugar en el cielo, los dioses liberadores retornarían con todo su poder y una nueva oportunidad de plantar la batalla sería aprovechada. Sería esta vez la batalla final, la última oportunidad antes de que los dioses regresasen definitivamente al origen. Entretanto, los combatientes directos por la libertad del espíritu, que se reorientasen en el teatro de la guerra, los que recordasen la batalla de la Atlántida, los que despertasen del gran engaño o los buscadores del origen, deberían librar en la tierra un durísimo combate personal contra las fuerzas demoníacas de la materia, es decir, contra fuerzas enemigas abrumadoramente superiores, y vencerlas con voluntad heroica. En la Atlántida, los atlantes morenos fueron sacerdotes que propiciaban un culto a los dioses, traidores al espíritu del hombre. Los atlantes blancos, por el contrario, pertenecían a una casta de constructores guerreros, o guerreros sabios, que combatían en el bando de los dioses liberadores del espíritu del hombre, junto a las castas noble y guerrera de los hombres rojos y amarillos. Por eso los atlantes morenos intentaban destruir sus obras, porque adoraban a las potencias de la materia y obedecían el designio con que los dioses traidores encadenaron el espíritu a la naturaleza animal del hombre. Los atlantes blancos provenían de la raza que la moderna antropología denomina de Cro-Magnon. Habían encomendado a esta raza una misión de principio, un encargo cuyo cumplimiento demostraría su valor y les abriría las puertas de la sabiduría. Debían expandirse por todo el mundo y exterminar al animal hombre, al homínido primitivo de la tierra que solo poseía cuerpo y alma, pero carecía de espíritu eterno, es decir, a la raza que la antropología ha bautizado como Neandertal, hoy extinguida. Los hombres de Cro-Magnon cumplieron con tal eficiencia esa tarea que fueron recompensados por los dioses liberadores con la autorización para reagruparse y habitar en la Atlántida. Allí adquirieron posteriormente el magisterio de la piedra y fueron conocidos como guardianes de la sabiduría lítica y hombres de piedra. Los atlantes continuaban su lento avance hacia el este, atravesando Europa y Asia por una ancha franja que limitaba en el norte con las regiones árticas y desapareciendo misteriosamente al fin de la prehistoria. Sin embargo, tras de su paso, belicosos pueblos blancos se levantaron sin cesar, aportando lo mejor de sus tradiciones guerreras y espirituales a la historia de Occidente. Pero, ¿a dónde se dirigían los atlantes blancos? A la ciudad de Katagar o Agartha, el refugio de algunos de los dioses liberadores, los que aún permanecen en la tierra aguardando la llegada de los últimos combatientes. Aquella ignota ciudad había sido construida en la tierra hace millones de años, en los días en que los dioses liberadores vinieron de Venus y se asentaron sobre un continente al que nombraron Hiperbórea, en recuerdo de la patria del espíritu.
En verdad, los dioses liberadores afirmaban provenir de Hiperbórea, un mundo increado, es decir, no creado por el dios creador, existente más allá del origen. Al origen lo denominaban Tul, y según ellos, Hiperbórea significaba patria del espíritu. Había así un Hiperbórea original y una Hiperbórea terrestre, y un centro isotrópico, Tul, asiento del Graal, que reflejaba el origen y que era tan inubicable como este. Toda la sabiduría espiritual de la Atlántida era una herencia de Hiperbórea, y por eso los atlantes blancos se llamaban a sí mismos iniciados hiperbóreos. La mítica ciudad de Katigara, que figura en todos los mapas anteriores al descubrimiento de América, situada cerca de China, no es otra que Katagar, en la que solo se permite entrar a los iniciados hiperbóreos o guerreros sabios, vale decir, a los iniciados en el misterio de la sangre pura.